Bueno, mi nombre es Pablo Perazo, yo soy decodificador biológico, también soy constelador familiar y también hago lecturas de registros akáshicos. Hoy voy a hablar de la decodificación biológica. La decodificación biológica es una terapia complementaria que viene a descubrir cuál es el mensaje que hay detrás del síntoma. Es decir, que en una sesión de decodificación yo puedo trabajar una enfermedad o un síntoma diagnosticado, o también se pueden trabajar las relaciones con las personas y las cosas que se vuelven en nuestra vida como un síntoma. Entonces la decodificación lo que hace es buscar qué mensaje trae. ¿Qué mensaje trae eso para tu vida hoy? Una vez que tenés ese motivo de consulta, lo que hacemos es, en la sesión buscamos información para descubrir cuál es el mensaje oculto de ese síntoma. Entonces trabajamos con emociones, con las emociones que están ocultas detrás de ese tema de consulta. Trabajamos con proyecto sentido gestacional, que es el periodo de tiempo comprendido entre la concepción hasta tus primeros años de vida del consultante, ¿no? También luego trabajamos ciclos biológicos memorizados, que son ciclos de tiempo donde nosotros nos encontramos frente a situaciones iguales o diferentes de la que vamos a decodificar, pero que vienen a decirnos y a traernos las mismas emociones que no pudimos expresar. Cuando no podemos expresar esas emociones o no las podemos reconocer y expresar, se conforma un ciclo biológico. Este ciclo biológico es un ciclo de tiempo, quiere decir que cada 3 años nos ocurren cosas que nos hacen vivir esas emociones. Cuando podés expresar y desbloquear esas emociones es que ese ciclo biológico se rompe. Y también en la sesión trabajamos con el árbol genealógico. Todas las sesiones son como bastante particulares porque tiene que ver con el consultante también, ¿no? Hay consultantes que te dicen, yo no tengo información sobre mi árbol genealógico. Entonces se trabaja con la poca información que tengas sobre el árbol. Siempre se trabaja sobre lo que está y se busca si lo que no está tiene alguna información que nos sirva para esa sesión. Eso yo lo trabajo en 2 horas de sesión, pero también el consultante puede decidir venir en otro momento, ¿no? Después de que ese proceso de lo que descubrió en esa sesión le permita volver a hacerse nuevas preguntas o haya modificado algo en su vida cotidiana, puede elegir volver. Es una terapia complementaria justamente porque complementa otros tratamientos. Es decir, yo no tengo formación ni en psicología ni en medicina, o sea que yo no trabajo desde ese abordaje, pero tampoco vamos a estar diciendo que abandonen ese tipo de tratamiento porque no es el objeto de esta terapia complementaria. Y trabajamos con esa información, que cuándo fue la fecha que se lo dieron, cuáles fueron las emociones relacionadas con ese diagnóstico, con esa fecha, y buscamos también acontecimientos hacia atrás que tengan en relación con esas emociones y con ese diagnóstico. En la sesión lo que se descubre es cuál es el conflicto emocional que está detrás de esa enfermedad. Entonces, cuando la persona viene a la sesión, hacemos todo este recorrido, descubrimos las emociones y lo que hace es una toma de conciencia de cuál es el conflicto y cuáles son las emociones que no se permitía sentir o no podía expresar. Entonces, después de esa toma de conciencia, para que la sesión tenga su efecto, tiene que hacer una toma de acción. Pero eso depende de cada uno, porque muchas veces esos conflictos tienen que ver con cómo los hemos resuelto durante toda nuestra vida o cómo lo han resuelto nuestros familiares durante toda su vida. Entonces, de la toma de conciencia a la toma de acción también es otro paso, pero que solo depende de la persona. La mayoría de las personas vienen a una consulta de decodificación biológica
A veces por enfermedades, a veces por síntomas, pero a veces también porque ya no le resulta algo en su vida. Y bueno, también la forma en la que los relacionamos, si se convierte en mi vida como un síntoma, es decir, si no logro, por ejemplo, comunicarme y siempre lo hago de forma violenta, eso también se puede decodificar siempre que en mi vida se haya convertido en un síntoma. Es decir, que me genere malestar y que se torne repetitivo. Es decir, todos los vínculos los termino de tal forma, los termino abruptamente. Eso sería una repetición para algunas personas. Y llegan personas que también vienen a trabajar eso en la decodificación. Yo recomiendo la decodificación biológica a toda aquella persona que esté dispuesta a encontrar cosas nuevas en su vida. Mensajes nuevos de su propia vida hacia sí mismo. Me parece que esa es como la clave. Y también le digo que todos pueden ser su propio decodificador, porque si yo me autoindago, si al terminar el día yo me fijo qué emociones sentí, qué otras emociones no me animé a sentir o qué otras cosas no pude expresar, también me mantengo bastante saludable. Entonces esa es mi recomendación, prestarme atención, dedicarme tiempo para mí, conocerme. Me parece que esa es la mejor forma de autoindagarse.